Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por ingresar. El día de hoy pues vamos a continuar. Yo creo que ya no nos vamos a ir mucho tiempo, es un ratito nomás. En nuestro anterior encuentro estábamos pues hablando de la forma en que se establecen o se hace pues el diseño del tratamiento o el protocolo de tratamiento de todo lo que son pues los tratamientos para hiperpigmentaciones. En la primera charla o en el primer encuentro, lo que estuvimos viendo pues es pues las causas y cuáles eran los que se manejaban. Lamentablemente en el último encuentro me cortaron el internet y justo en ese momento, entonces habían unas preguntas que estaban en el chat que yo tenía pendiente por leer y no las pude terminar pues de contestar o de abordar. Dentro de ellas hacían muchas preguntas sobre las hipocromías o las lesiones que no, pues, en las que se inactiva el melanocito. Entonces, esos son de difícil manejo. eh, el PDF lo envié solamente, pues, los mensajes que yo recibía, yo ese día les dije, me escriben directamente al WhatsApp quienes estén conectados en este momento. Yo cogí mensaje por mensaje de mi WhatsApp y lo fui enviando, o sea, del WhatsApp por el cual comparto, pues, estos links, porque, pues, manejo varias líneas, a veces es difícil abarcarlas todas. Entonces, vamos eh, a compartir pues el tablerito. Espérame, creo que tengo a alguien en la sala de espera. Lo admitimos. Vamos a colocar la lista del orador. Vamos a darle anclaje a mí. Listo, ya estoy por acá. No me veía a mí misma. Ok, vamos a admitir. Entonces vamos a compartir la pantalla. Hay alguien que me está escribiendo, no sé quién será, ya reviso, o sea, alcanzo a ver que dice que no le llegó. Yo tomé el celular en serio, em, abrí mis conversaciones de ese momento, así fue que lo manejé, las abrí y uno por uno desde ese día, desde ese horario cogí y uno por uno lo envié, ¿sí? Lo envié uno por uno, uno por uno, uno por uno, los mensajes que yo tenía internamente. Entonces no sé qué sería, pero sí los envié. ¿Listo? Entonces, bueno, y lo otro es que algunas personas me escribieron a mi otro WhatsApp, yo después ahí como que lo pude, pero es al que yo estoy manejando de este taller. ¿Listo? Entonces, en un ratico reviso eso, ¿listo? Entonces, bueno, eh, creo que Abri fue el que precisamente, eh, el que compartí, lo estoy abriendo acá. Sí, ese es. Y ahorita voy a abrir ese con el que estábamos trabajando. Entonces, cuando estamos hablando revisemos que si está grabando, sí. Cuando estamos hablando de los protocolos para el manejo de hiperpigmentaciones, les acababa de decir o les estaba contando hace un momentito que les estaba contando hace un momentito que el manejo de las hipocromías pues va a depender, pero no es un manejo cosmetológico, ni cosmiátrico, ni tópico, ¿sí? Porque pues es cuando se inactiva o está la inactivación del melanocito, entonces no va pues, no va a poder, como por decirlo así, activarse de nuevo, ¿sí? Entonces, las hipocromías o cositas que me preguntaron como el vitiligo, hay terapias ortomoleculares en cosmiatría que tienen muy buen resultado para vitiligo, pero no es este tema, ¿sí? No es este tema. De pronto en algún momento nos encontremos y hagamos un taller de ortomoleculares, que pues es muy chévere, de todo lo que es el manejo biomolecular y ortomolecular,
Eso es todo lo que se refiere a productos que son con péptidos, con peptonas, con oligoelementos, con vitaminas, con aceites esenciales, con extractos vegetales. Es un tema súper bonito y se maneja pues todo lo que es la unidad neuroinmune endocrina de la piel. Se maneja bastante lo que es la bioquímica, pero pues no es como el este es para manejar las lesiones tópicas, tópicamente las lesiones que podemos trabajar en terapias de la piel, o sea, lo que se puede manejar tópicamente, ¿sí? Entonces, de pronto en otro momento sí también hablamos de láser, que eso también es muy chévere, pero este no es de láser, son las sustancias que se trabajan, ¿vale? Entonces, por eso, esas preguntas estoy casi segura que fueron las que me faltó abordar el día que me cortaron el internet. Entonces, aquí la intención hoy, no nos vamos a demorar tanto porque todos nos tenemos que ir para el trabajo en un ratito, la mayoría, o estamos ya en el trabajo. Entonces, acordémonos que hay que mirar, aquí voy abriendo el chat, buenos días, a entender este mecanismo de acción de la melanogénesis es importante, pero hay que entender también las demás causas, ¿cierto? Cuando hay oxidación, se activó, también los otros tipos de pigmentos, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, que eso pues estuvimos hablando. Buenos días, Jennifer, hace un ratito. Todo eso hay que tenerlo pues muy pendiente. Estoy súper congestionada, pero acabamos. Vamos a admitir que se nos salen las personitas sin querer. Buenos días, señora Gladys. Bueno, entonces hay que tener en cuenta lo que les decía. También el manejo, esta imagen quedó borrosita, pero pues son de las de Google. Entonces, acuérdense que los proteosomas son sistemas propios de limpieza que tenemos en nuestras celulitas y cuando van aumentando los años, em, ellos lo que hacen es que bajan su actividad, ¿sí? O se van degradando. Entonces, no pueden limpiar esas sustancias como es la lipofucsina, que es otro tipo de pigmento. Entonces, por eso es que los léntigos seniles, los que a veces vemos en las manitos, o sí, en el tercio medio facial, son un poco, son de difícil manejo porque hay que manejar tanto la melanina, ¿cierto? Como la lipofucsina. Entonces, hay sustancias especiales para eso. Vamos a irnos ya al tema porque esto yo ya lo había hablado, ¿sí? Entonces, de pronto, si está pendiente algo con eso, de eso hablamos en los dos anteriores encuentros y por ahí están las grabaciones, ¿sí? Hay productos o activos, principios activos, sustancias activas que hoy en día se incorporan a diferentes productos. Entonces escriban, voy a escribirlo aquí. Como me quedó con mayúscula, pero porque estaba así. Entonces, este, por ejemplo, el de léntigo. Por ahí googleenlo, busquen productos con de léntigo, ¿sí? El de léntigo es una sustancia que sacan de los brotes de berro, ¿sí? Sacan unas sustancias que pertenecen a los carbohidratos de las plantas, unos que son los galactomananos, y tienen una función especial en lo que son las pigmentaciones por lipofucsina. Y existen otras, hoy en día sacan los extractos de los brotes de la soya, también sirven para mejorar o para fortalecer el proteosoma. Hay varios. Incluso hay un artículo interesante. Bueno, en un ratito podría compartirlo, no lo dejé abierto aquí en el computador porque lo acabo de prender, pero es interesante pues entender también esos mecanismos de acción, no solo centrarnos en el melanocito y el melanocito y el melanocito, porque a veces nos salen unos retos más, o sea, muy interesantes, como son las hiperpigmentaciones posinflamatorias, los lentigos seniles. Sí, esos van a ser pues de otro orden. Entonces, vámonos a que, como hoy se trata de que protocolicemos, ¿cierto? De hablar de lo que son protocolos. Yo miro así para todo lado porque me toca estar pendiente de tres celulares y bueno, que no se me salga aquí nada. El protocolo base
de toda terapia de la piel, ¿sí? Y de servicios en salud y de servicios en cosmetología, siempre va a ir, pues, la higienización, la renovación celular, el retorno a la eudermia, que le dimos tonificación, las correcciones. ¿Cuál es el objetivo del protocolo? Van las correcciones. Es cuando nosotros hacemos las muchísimas técnicas. Aquí, de las preguntas que he recibido, es muy importante que nosotros nos acordemos que cuando somos terapeutas, nosotros tenemos que estar pendientes de mejorar nuestras técnicas, ¿cierto? Entonces es un conjunto de las técnicas que nosotros tengamos, de las tecnologías que hayamos adquirido, que nos guste manejar, ¿cierto? Y de las sustancias activas. Entonces, aquí un tip, sustancias activas, pues uno se aprende como 100 y a la siguiente semana escucha otras. Entonces hay que estar, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó, es un sinónimo, estar actualizados con las sustancias activas que tenemos. Lo mismo con las tecnologías. Entonces, uno sabe que la corriente eléctrica tiene un efecto fisiológico en el tejido donde nosotros trabajamos y en el órgano que es la piel, ¿cierto? Y entonces uno divide la corriente eléctrica y los tipos de administración, que unas son ultrasónicas, que otras son electromagnéticas, que otras es corriente directa, que otras son altas frecuencias. Bueno, los tipos de corrientes, ¿sí? ¿Y cuál es ese efecto terapéutico? Pero también hay que estarse actualizando en eso, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con las técnicas. Con las técnicas, sí, me refiero a las manuales y a la aplicación de tanto tecnologías como de productos. Lo que es interesante es que día a día nosotros como terapeutas o también si somos docentes, instructores, bueno, todos en general acá somos terapeutas. Entonces hay que tener específico cuidado en irlas perfeccionando, ¿cierto? Entonces, cada día mejorar. Entonces, si de pronto las correcciones, ya que estamos hablando de peeling, entonces uno dice técnica de borrado. Uno busca y bueno, va a salir muchos ejemplos. Entonces, bueno, es con un hisopo o uno puede ir haciendo adaptaciones, pero lo importante es que las técnicas que tengamos las vayamos mejorando, ¿sí? El colocar una hidroplástica, eso es técnica, y entre nosotros más vayamos trabajando, vamos mejorando la técnica, ¿sí? Y eso va en cada uno, ¿sí? Entonces, supongamos que me compré, no sé, un equipo también, ¿no? Voy a poner un ejemplo al aire, una radiofrecuencia fraccionada. Entonces, no es solamente que yo lea el modo de uso y acose donde lo compré que me muestren cómo se usa, sino que yo entienda ese equipo, lo interiorice, lo busque, ¿sí? Y comience a mejorar mis técnicas con él y a darle una muy, muy correcta aplicación, ¿sí? A eso me refiero. Es lo mismo acá. Cuando nosotros queremos diseñar protocolos, tenemos en cuenta un protocolo base, pero la intención es que lo vayamos mejorando. Entonces, acuérdense que todos los seres humanos somos únicos, ¿no? Entonces, obvio, todo tiene que ser protocolizado por biología, por todo debe ser protocolizado, pero hay que ir haciéndole adaptaciones, hay que ir mirando pues cómo se organizan esos protocolos. Les decía antes de eso que el protocolo base, pues es un protocolo normal en terapia de la piel. Las correcciones van de acuerdo al objetivo, entonces vamos a decidir si hacemos peeling, qué mascarillas colocamos, qué equipos vamos a colocar, ¿cierto? Si tengo que descongestionar, todo eso va dentro de las correcciones y se va adaptando. La protección no solo se refiere al factor de protección solar. La protección es cuando ya terminé de hacer todas mis correcciones, ¿cierto? Perdón. Terminamos de hacer todas nuestras correcciones y vamos a proteger ese manto hidrolipídico o tenemos que colocar un activo descongestivo o tenemos que pues mejorar en la moliencia de la piel, o sea, darle suavidad, iluminar, ¿sí? Entonces, eso es la protección. Y el factor de protección solar siempre hace parte, pues, de ese sellado, ¿sí?
Entonces, por ahí yo iré nombrando oclusión. Oclusión va dentro de las correcciones, ¿sí? Entonces, eso va a ser importante tener en cuenta. Entonces, las bases fundamentales en las que nosotros trabajamos en el protocolo van a ser tres o cuatro, no las numeré. Lo primero que debemos hacer es eliminar los depósitos de melanina que hay en la epidermis. Ya habíamos quedado, ¿cierto? O cuando vimos biológicamente, nosotros vamos a experimentar esa epidermis y vamos a dar manejo. De pronto hay diferentes tipos de lesiones o hiperpigmentaciones, unas son mixtas, otras son solo epidérmicas. Mixtas significa que están en la epidermis y en la dermis. Entonces, vamos a dar ese manejo, ¿sí? De nosotros interiorizar que tenemos que trabajar, o es muy importante, pues el queratinocito, ¿cierto? El queratinocito y la capa córnea. Entonces, el queratinocito, los queratinocitos, la epidermis es lo que está pigmentado. Esas uniones, ¿cierto? Entre queratinocito y queratinocito y, o ese medio extracelular y el queratinocito como tal. Porque eh, el melanosoma, como ya lo hemos dicho, trabajó y depositó la melanina en esos queratinocitos. Entonces, hay que trabajar en esos depósitos de melanina que quedaron en la epidermis. Eso generalmente, denme aquí un segundito que voy a ver a alguien que no ha podido entrar y no me deja concentrar, espérenme. Listo. Eso generalmente, entonces se hace. Primero, lo que se hizo, ya vamos a ir a hablar, fue esa higiene, ¿no? Con lo que ustedes tengan, con la casa o laboratorio comercial que más se adapte a su presupuesto, a lo que uno es como terapeuta, la renovación, si la quiso hacer, decidió hacerla con micro, bueno, sabrá por qué, la paleta ultrasónica, bueno, lo que haya decidido escoger, un producto, los tónicos, los que desee tener, no quiere tener tónicos y tiene son otras cosas, listo, súper bien. Entonces, dentro de esas correcciones que ya entramos a hablar, pues va a ir esa remoción de la melanina. Entonces, vamos a trabajar sobre lo que es, lo que nosotros le llamamos peeling, ¿cierto? Peeling cosmético, o peeling cosmetológico, o peeling estético. Los peeling tienen diferentes clasificaciones según el tipo y según la profundidad. Entonces, según la profundidad, en terapias de la piel se trabajan peeling superficiales, pero hay muy superficiales, hay superficiales y hay superficiales profundos, ¿sí? Los medios ya son de manejo en consultorio clínica, ¿sí? Médico, los profundos ya pues incluso manejado por especialidades, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de los que nosotros manejamos en terapias de la piel, que igual funcionan súper bien, las terapias no se tratan de que tanto, no es que entre más profunda y más, como se puede decir, agresiva sea, más va a funcionar. Eso no funciona aquí. Se trata es de que funcione el producto donde tiene que funcionar. Entonces ya estamos de acuerdo en que tenemos que remover los depósitos de pigmento en la epidermis. Entonces, según el biotipo y según el fototipo se escoge esa sustancia, ¿sí? Porque es la que va a hacer esa remoción, es la que va a hacer esa renovación celular, ¿sí? En general, los alfa hidroxiácidos, los polihidroxiácidos, los cetoácidos, los beta hidroxiácidos cumplen esas funciones porque son renovadores celulares, ¿sí? Entonces, cumplen esas funciones. Ellos todos son aclarantes, pero hay que escoger el específico para ese tipo de piel. Entonces, aquí hay unos que son generosos, ¿sí? Podríamos incluir aquí el cítrico, ¿sí? Bueno, el málico lo incluí. Bueno, hay varios que de pronto yo no coloco acá porque hay muchísimos más conceptos. Coloco los que... me están diciendo que de pronto coloco los que yo vendo también, pero estos mm, son los que han mostrado resultados. En mi opinión personal, o como cuando yo he trabajado
hiperpigmentaciones, a mí me da muy buen resultado el pirúvico, ¿sí? Me da buenos resultados, hacer de pronto una técnica de capas pirúvico, ferúlico y acelárico, ¿sí? O tal vez trabajar mandélico, ¿sí? Esto es importante que en el momento que yo decida que voy a trabajar una técnica de peeling, entonces haga un muy buen entrenamiento en peeling. Es muy importante hacer, el Kojiko no es un peeling, el Kojiko no es peeling, ¿vale? Entonces es súper, el Kojiko es de naturaleza ácida, pero es un activo, ¿sí? Entonces, si yo fuera a hacer peeling solo con Kojiko, causó una irritación y de pronto se pigmenta más, ¿sí? Pero él sí es despigmentante. Y ya vamos a ir a eso. Ese lo tengo por aquí más adelante. Más adelantico vamos para eso. Entonces, es muy importante que tengamos entrenamiento sobre peeling, sobre esas técnicas antes de hacerlas. Los enzimáticos también se trabajan de pronto ya vamos a verlo más adelante, en posparto, ¿sí? En pieles que son muy, muy delicadas, aunque podemos trabajar acá también. Yo no coloqué, ¿sí? Coloqué como algunos, pero aquí, por ejemplo, la gluconolactona, ¿sí? Es un peeling que es amigable, pertenece a los polihidroxiácidos. Está también, bueno, láctico, me preguntaron, también sirve el láctico para hacer ese peeling. Yo coloqué como unos que son pro, pero también es válido gluconolactona, láctico, bueno, varios que ahí no están. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, eliminar los depósitos de melanina que están en la epidermis y se hacen con peeling, ¿sí? Y diferentes técnicas. Las técnicas de peeling es muy importante estar actualizándose y tener un correcto entrenamiento. Después de que nosotros nos actualizamos y tenemos entrenamiento, pues a la práctica, ¿sí? Entonces, uno no se vuelve un experto, sino hace y hace y hace y hace, ¿cierto? Entonces, hay que practicar muchísimo, ¿sí? Pero entrenándose primero. No hay que practicar de pronto siendo un poco empírico, porque aquí estamos hablando pues, de un ser vivo, de biología. Entonces, no es como de pronto y no estoy demeritando eso. Bueno, voy a probar a hacer gelatinas y si me salen mal, pues no. Como es una piel, un órgano, es un ser humano, entonces siempre hay que estar muy seguros de las sustancias que colocamos y siempre hay que hacerlo con un adecuado entrenamiento. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Entonces, espérenme que hay personitas en la sala, vamos a admitirlas. Listo. Entonces, el otro ítem o el otro punto del que estuvimos hablando cuando hablamos de toda esa biología es que la melanogénesis o esos procesos de hiperpigmentación son procesos en los que hay microinflamaciones. La melanogénesis es un metabolismo o es un proceso oxidativo, ¿sí? Entonces hay que utilizar muy buenos antioxidantes, ¿sí? Cuando hay melanina de mucho tiempo, ¿sí? Cuando hay hiperpigmentaciones que tienen, en la ficha técnica nos dicen tiempo de evolución. Entonces, cuando hay un tiempo de evolución, ¿sí? Que es pues avanzado, es muy importante empezar esquemas de protocolos primero con productos antioxidantes, ¿sí? Para que eso me vaya preparando el tejido, ¿sí? Para ir preparando los tejidos para trabajar con los despigmentantes y con todo lo que son los aclarantes. Incluso antes de hacer el peeling, ¿sí? Si yo fortalezco, ¿sí? Esta parte de radicales libres, antiglicantes, primero preparo ese tejido y luego hago una muy buena técnica de peeling, entonces voy a tener resultados asertivos. ¿A qué me refiero acá? Entonces vino la persona y pues obvio, si es su primera sesión y no nos conocíamos,
no voy a hacer un peeling el primer día, pero puedo hacer una sección que se llame shock antioxidante, en la que puedo trabajar en técnica de capas o en técnica de layering, una muy buena técnica con antioxidantes y antiglicantes. Entonces, eso es importante. Ese uso de principios activos a los que se les llama antioxidantes, antiglicantes son estos activos también que pertenecen algunos a los antioxidantes, pero que mejoran esas moléculas de azúcar que se entrecruzan con nuestras proteínas en la piel. También es importante trabajar los descongestivos, ¿sí? Hay procesos inflamatorios que tienen que ver con, pues, la pigmentación. Entonces se manejan tecnologías como el electroporador, ¿sí? Si queremos aparatología. ¿Por qué coloco esto? Una de las preguntas que hicieron muchísimo en nuestro anterior encuentro fue que si podíamos colocar Dermapen, ¿sí? Microneedling, micropuntores, como ustedes le digan Dermapen en la marca, pero la técnica es técnica de micropuntores. No es tan, digamos, y tiene hiperpigmentaciones, entonces no es tan adecuado manejar procesos eh, levemente inflamatorios, ¿sí? O proinflamatorios, y entonces no sería lo ideal. No estamos diciendo no, pero entonces se manejarían en el esquema de protocolos, no en las primeras sesiones, puede ser ya en las últimas, cuando nosotros tengamos un equilibrio de lo que estamos manejando. Entonces, dentro de los antioxidantes, pues hay muchísimos. Sí, yo aquí coloqué, no sé, como unos 15, no, 13, 15, pero pues si yo me fuera a una lista de activos o me pongo a buscar productos, pues voy a encontrar una lista de más de 100 antioxidantes, ¿sí? Y por ejemplo, yo no coloqué el Opuntia ficus, bueno, varios que son antioxidantes que de pronto son, sacan de los cactus, bueno, hay varias opciones. Pero entonces tenemos dentro de los antioxidantes que más se manejan o en tendencia o que no pueden encontrar, la vitamina C complex, que es se llama así complex, es un complejo de varios tipos de ascorbatos que están estabilizados y vienen unas moléculas muy interesantes para que la piel las acepte y funciona súper chévere. Ese antioxidante incluso se utiliza en protocolos de porcelanización, de iluminación. Estamos en esa tendencia de que las pieles tengan efecto glow. Lo que yo me despierto y lo primero que quiero es eso. No sé si a ustedes les pasa eso. Em, Tal vez por nuestro tipo de trabajo nosotros le ponemos muchísimo cuidado, pues, a cómo se ve nuestra piel, ¿no? Está el resveratrol, que es un antioxidante muy, o sea, muy accesible y que también está como en tendencia. Tiene también propiedades anti-age, pues por su propiedad antioxidante. El lipocroman que trabaja ante los tres tipos de radicales, ¿sí? Entonces es uno de los que también ustedes pueden googlear. A mí me encanta googlear activos porque hoy en día incluso hay aplicaciones, hay activos encuentro en libros, en bibliografías, pero pues uno va cuando googlea los activos, encuentra productos que los contienen y hoy en día todo es alcanzable, ¿sí? Entonces es muy interesante. El green tea es o árbol de té excelente. Los extractos de moras del bosque que aporta también vitaminas, es un antioxidante. Los extractos de orquídeas, hoy hay varios productos anti-age que contienen extracto de orquídeas y tiene antioxidantes. La preventelia, que junto con el hipocroman, son de esos que pertenecen a los antioxidantes que trabajan todos los tipos de radicales. Productos, existen shock o blend antioxidantes que tienen la vitamina E, la preventelia, el resveratrol, el hipocroman, bueno, que tienen un blend de antioxidantes para hacer este tipo de shock antioxidantes. Aldenine, el jubelén o jubelén, el ácido tióctico lipoico, que también hoy en día hay ampolletas, la melatonina, la furfuriladenina. A mí me encanta la furfuriladenina cuando son hiperpigmentaciones, en el caso de las mujeres, posmenopausia, es excelente. La melatonina, creo que así, junto con la melatonina, a veces, acuérdense que nosotros
hiperpigmentaciones, y entonces hacemos el diagnóstico, le decimos siempre al paciente que es hormonal. Entonces, si usted tiene la seguridad, la certeza de que es hormonal, pero hay hiperpigmentaciones hormonales debido a varias cosas, ¿sí? Por por receptores sí, tiroideos, estrogénicas, bueno, entonces, si uno tiene ese indicio de que la hiperpigmentación es hormonal, o la causa es hormonal, entonces utilice antioxidantes como la melatonina y la furfuriladenina, ¿sí? Está el Q10 o está la idebenona, ¿sí? Todos estos, yo coloqué unos, pero pues podría, incluso en el anterior documento, pues habían muchísimos más antioxidantes y nos podríamos quedar hablando todo el día de antioxidantes tópicos, ¿sí? Eso es necesario para trabajar un protocolo de hiperpigmentaciones. Entonces, el primer punto es eliminar los depósitos de melanina que hay en la epidermis. El siguiente punto sería o una pauta para tener en cuenta el uso de antioxidantes. Entonces, ahí ustedes ya van armando como su plan de trabajo que tienen que tener, ¿cierto? Entonces, un peeling, muy buen peeling, un antioxidante, ¿sí? Otra parte fundamental o base que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que trabajar con despigmentantes y aclarantes, ¿sí? Entonces, el peeling solito no me va a funcionar, ¿sí? Entonces, a veces nosotros pensamos, a mí me pasaba eso hace años, pues yo quería instaurar o quería colocar, perdón por el ruido externo, yo quería colocar en mi parrilla de servicios, en mi menú de servicios, ese tratamiento, ¿sí? Protocolos despigmentantes. Y era uno de como, yo quería eso, quería que las personas, pues es un problema muy recurrente. Entonces yo pensaba que con hacer el peeling, con colocar una mascarilla, hacer el peeling, colocar una mascarilla y decirle que protector solar todo el tiempo, entonces se me iba a despigmentar. Y resulta que no, porque yo tengo que trabajar sobre la biología y tengo que modular esas células, tengo que ayudarles. Entonces lo primero es ir a la base, ¿sí? Entonces la persona, nuestro usuario paciente asocia la hiperpigmentación con el uso de anticonceptivos, ¿sí? Desde que empezó con un cierto tipo de anticonceptivos hormonales, aparecieron o reincidieron sus hiperpigmentación. Entonces, voy a la base. Obligatoriamente, pues hay que cambiar ese patrón, ¿sí? Tiene que buscar otro medio, otro método anticonceptivo, porque entonces, sí, y trabajarlo interdisciplinarmente, porque entonces no va a funcionar. Entonces, el uso de principios activos despigmentantes y aclarantes aquí va a ser fundamental. Yo hago el peeling, yo antioxido, pero entonces tengo que ya ir a trabajar. El peeling me abrió ese espacio, me removió la melanina, si era un peeling de estos que son de autor, entonces si era un peeling que estimuló a las células, se le dijo al melanocito algo, les estimuló receptores también, entonces me dejó ese espacio para trabajar, entonces yo tengo que buscar muy buenas sustancias despigmentantes y aclarantes, ¿sí? Existen inhibidores de la síntesis de la melanina, existen también activos que van a trabajar sobre, como ya lo dijimos, los proteosomas, fortaleciéndolos o sacando sus depósitos también o trabajando sobre la lipofuncina. Entonces hay que buscar. Entonces hay en varias presentaciones, ¿sí? Existen en ampolletería, en soluciones, en sueros, hay mascarillas que contienen los activos, ¿sí? Entonces, ese es un paso fundamental en las correcciones del protocolo, ¿sí? Por eso se dice correcciones, no corrección, porque hay que hacer el peeling, hay que hacer la antioxidación, hay que hacer la descongestión y hay que colocar sustancias, ¿sí? No va a ser suficiente con el peeling, que modulen eso, ¿sí? Si el peeling estuvo mal ejecutado, tampoco va a haber un resultado. Entonces, vino una persona de fototipo 3, pero yo tenía glicólico, fototipo 4, yo tenía glicólico al 50 y le coloqué fuese, no. Así se ve aclarado de pronto ese día, se va con eritema, con inflamación, con enrojecimiento, pues no le va a despigmentar, ¿sí? Entonces no estuvo bien ejecutado.
es importante lo que les digo y hacer un muy buen entrenamiento en el manejo de esas sustancias antes de decidir colocarlas, ¿sí? No es porque dijeron o porque está en tendencia. Hay terapeutas, colegas, no estamos criticando, le venden una solución despigmentante que ni sabe qué tiene, pero como es la que está en tendencia en TikTok o en Instagram, y colocan eso sin saber, ni siquiera son fórmulas bien estructuradas, sino en las que vienen varios tipos de alfa hidroxiácidos, que fue de buena si le funcionó al otro, pero pues de 10 personas que trabajó, dañó 7 y 3 medio aclararon. Entonces, eso no está bien. Entonces, hay que interiorizar y hay que fortalecerse con los conocimientos y ejecutarlos de manera correcta. Entonces, dentro de los despimentantes y aclarantes que se encuentran en el mercado, que como les decía, hay diferentes presentaciones, pero hay que trabajar también, espérenme que hay que trabajar también, tengo que admitir unas personas, ajá, hay que trabajar también en lo que es la fórmula, ¿sí? Entonces, los terapeutas aprendemos química cosmética de la manera aplicada, no para preparar productos. Entonces, no es lo mismo un suero despigmentante, esos sueritos, es un ejemplo, los sueritos despigmentantes o los blends despigmentantes de uso en casa a los productos que nosotros usamos en cabina. Entonces, no es lo mismo que yo compre un suero que tiene tranexámico voy a poner un ejemplo, una caja de ampolletas de tranexámico de Pineda, ¿sí? Esos son productos para utilizar en cabina. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Espérenme porque nos dice Ruth. Ruth nos dice, es verdad, me llegó una paciente usando esas fórmulas mágicas, la usó por 2 meses, dejó de usarla y ahora tiene todo el rostro como tipo melasma. Es terrible. Sí, a mí todos los días, yo tengo la galería de mi móvil, de mi dispositivo, lleno de males que se han hecho con estos productos. Entonces, para eso existimos los terapeutas, los profesionales, y todos los días tenemos que, 10 minuticos de la mañana, que busquemos artículos, que busquemos cositas. Entonces, algo también, lo que les decía antes de leer esto, entonces, no es lo mismo este suero, que es buenísimo, que tiene tranexámico, a que yo lo envíe de uso domiciliario, a que yo llegue para cabina, no me va a funcionar igual, a que yo me compre de pronto la caja de ampolletas de tranexámico, ¿sí? Ahí se me ocurrió la de Pineda, pero pues existen más, o a que yo compre la solución concentrada de tranexámico de Cosmetría en Colombia, ¿sí? Entonces, hay que entender los productos, las formulaciones. A veces nosotros entramos o nos dieron química cosmética en la universidad, en el instituto, en la academia, pero en ese momento no interiorizábamos, sino lo hacíamos por cumplir, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, dentro de las sustancias despigmentantes y aclarantes hay muchísimas. Yo coloqué algunas, que son las que demuestran resultados, las que tienen artículos. Acuérdense que hay estudios de muchos tipos. Existen estudios clínicos, existen estudios estadísticos, existen estudios en los que solo va pues descriptivos. Entonces, uno encuentra varios tipos de estudios, es bueno encontrar los clínicos, entonces sustancias como el fítico, el cógico, las que yo tengo aquí, el tranexámico, la uva ursi, la arbutina, la melatonina, el deléntigo, que es el extracto de brotes de berro, la émblica, el Cryptum maritimum, que son células madre blanqueadoras que salen del hinojo marino, el mandélico, el brillantel, el extracto de regalis, la millerlama, ¿sí? Todas estas tienen estudios o pues pertenecen y son activos profesionales para ese manejo. Entonces, no basta solo con el peeling, hay que usar activos. Y pues otra base fundamental de trabajar estos esquemas de protocolo, pues es el cuidado domiciliario. Entonces hay que enseñar una higiene adecuada, ¿sí? Entonces, sí, ¿qué le mandaría yo a mi paciente? Pues una higiene con productos que tengan activos antioxidantes dentro de la higiene.
un blend despigmentante, factor de protección, importantísimo, la hidratación. Entonces ya vamos para esto. Entonces acuérdense que nosotros el día que se me cortó, estábamos viendo pues diferentes casos. Entonces, no todas las hiperpigmentaciones se van a trabajar de la misma manera. Dame un momentito. Listo. Entonces, no todas las hiperpigmentaciones se van a manejar de la misma manera. Entonces, estos, por ejemplo, de esto hay varios casos. Fíjense que no se resuelven al 100%, pero sí tienen un manejo. Lo importante siempre es la prevención. Es cuando ya estamos empezando la década de los 40, 50, es muy bueno comenzar a utilizar antioxidantes y proteger las manitos. Pero pues, si nos están consultando es porque no hubo prevención, ¿cierto? Entonces, aquí una opción, o bueno, de pronto algo que nos puede funcionar, hacer el peeling con tricloro acético, se puede hacer con un glicólico también al 50%, se puede hacer con un fenol, ¿sí? O con un retinoico, ¿sí? El peeling para este caso. Dentro de los antioxidantes que podríamos usar, podríamos usar vitamina C, resveratrol, melatonina, lipocroma, preventelia y dentro de los test pigmentantes que podemos utilizar, el tranexámico, ¿cierto? El fítico o un ferúlico, ¿sí? Que podríamos utilizar en este caso. El cuidado domiciliario, enviar un producto que, pues, de alta hidratación, mandarle un blend despigmentante, ¿sí? Un blend, ¿sí? Que tenga un pH adecuado, ¿sí? Los mismos que usamos en cabina, no, porque unos que tengan un pH muy parecido a la piel, entre 5,8 hasta 7, está muy bien para uso, ¿sí? Y la persona debe usarlo, el paciente debe usarlo no menos de 40 días seguidos. Y aumentar el factor de protección en el dorso de las manitos, ¿sí? Entonces, aquí yo lo menciono así, pero acuérdense de lo que estábamos hablando cuando iniciamos. Las técnicas, las tecnologías. Si usted le quiere electroporar, el electropores, que le quiere meter las manitos en una cabinita LED, pues póngaselas en una cabinita LED. Que le quiere meter 5 mascarillas, póngale las 5 mascarillas para hacer la oclusión, ¿sí? Entonces, eso, las técnicas y todo, mejórelas todo, día a día, ¿sí? Colóquele, pero todo va, vamos a irnos al protocolo, va a ser rápido. Entonces todo va pues con ese orden, pero cada uno le coloca sus técnicas, le da su toque, ¿sí? Importante, importantísimo eso. Todos los días mejorar en el perfeccionamiento de nuestras técnicas y que cuando hagamos algo lo hagamos con un raciocinio, ¿no? Y le pongamos perspicacia a todo lo que estamos implementando. Eso es importante. Está, hablábamos del melasma en el embarazo, que en mi presentación yo como título le puse cloasma y como 10 personas me decían, diferencia entre cloasma y melasma. Entonces yo les estaba contando que el cloasma es una forma coloquial de decirle al melasma, pero pues tiene las mismas características. Entonces, si es un melasma producto del embarazo, yo tengo que tener en cuenta pues el tiempo de evolución. Y no es lo mismo una persona que me dice, hace 2 años me quedó el cloasma, o a una persona que me dice, hace 3 meses tuve mi bebé, ¿no? Entonces, los tiempos de evolución de las hiperpigmentaciones, los diferentes tipos de lesiones hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si está en periodo de lactancia, vamos a utilizar en las correcciones, en la técnica de peeling, usaremos peeling enzimáticos, ¿sí?
Podemos usar de pronto una microdermabrasión con una muy buena técnica. La microdermabrasión a veces es un poco satanizada hoy día. Yo por lo personal no la uso, pero no es la microdermabrasión. Te la devuelva. ¿A cuál me devuelvo? ¿A la de las manitos o a la del protocolo base? Entonces, la microdermabrasión no es que tenga. No es que sea mala, es la técnica, ¿no? Entonces, una correcta técnica de microdermabrasión, ¿sí? Que tenga sentido, lógica, la dirección en la que yo lo voy a llevar, por qué estoy haciendo espirales, tiene que tener una lógica. Entonces, de pronto una micro, de pronto peeling enzimáticos. Un peeling enzimático no es un gel de papaína, ¿sí? O es un producto estructurado que contiene diferentes tipos de enzimas que van a trabajar en las proteínas de la piel. Acuérdense que en los peeling hay varias clasificaciones, ¿sí? Hay peeling que son hay peeling que son queratolíticos, hay peeling que trabajan en la hidrólisis de las proteínas, hay peeling que trabajan más sobre los lípidos. Entonces, hay que ver pues cuál es el correcto para ese biotipo, para esa persona. Fuera del periodo de lactancia, cuando ya la persona no está lactando, cuando ya se recuperó de su posparto, pero le quedó ese melasma del embarazo, entonces escogemos un peeling ideal para ese fototipo, ¿sí? Entonces, si es una persona de fototipo 4, no voy a ir a escoger el pirúvico, ¿cierto? O mejor un mandélico, una buena molécula, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces tenemos el mandélico, el lactobiónico, a mí me parece ideal, muy bueno, el lactobiónico, está el tartárico, el ferúlico, el acelaico, el málico, el pirúvico, varios que yo no coloqué ahí, pero como dentro de los que más funcionan. A mí me preguntan mucho, ¿por qué no colocas el láctico? El láctico tiene otras, es muy bueno y sí es aclarante, pero tiene otras indicaciones, me funciona muy bien en otras. Pero si usted tiene láctico y sabe cómo usar el láctico y le funciona, use el láctico. Pero entonces, dentro de los que a mí me funcionan en hiperpigmentaciones, los que acabé de colocar ahí, sobre todo el pirúvico. El málico da un efecto iluminador bien bonito, el acelaico cuando son esas hiperpigmentaciones posinflamatorias. Bueno, hay tanta variedad de sustancias, pero entonces, si de pronto vamos a iniciar con esto y queremos entrenarnos, entonces, o un mandélico, un lactobiónico, o les puede funcionar súper bien un tartárico, ¿sí? Y ya cuando nos sentamos muy expertos en la técnica, entonces nos vamos con los que son un poco más complejos, como el pirúvico, como el cítrico, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Usar los antioxidantes, entonces, aquí, si está en periodo de lactancia, ¿sí? Entonces, podemos colocar cualquier antioxidante, pero si está en periodo de lactancia, eso está bien, una fórmula magistral. Entonces, ahí tendrías que ver que la concentración que tenga, alguien nos dice acá, tengo una fórmula magistral de mandélico, láctico y glicólico. Entonces, va a depender la concentración de glicólico que tenga, ¿sí? Y de láctico, porque de pronto no es lo ideal para un fototipo 4 o un 3 de esos que es un poco sensible. Entonces de pronto no sería el peeling ideal, pero funcionaría muy bien en un 2 en un 3 que no es tendente a la inflamación, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. En nuestro primer encuentro hablábamos de estas sustancias, entonces les contaba que la palabra inflamación no siempre es malo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el glicólico mediante procesos inflamatorios en la epidermis estimula, ¿cierto? Los glucosaminoglicanos en la dermis. Entonces, por eso es anti-age. Entonces, el glicólico excelente como anti-age y tiene la glicoterapia que hoy en día le dicen, tiene muchas funciones, pero no es el ideal para trabajar tratamientos despigmentantes porque yo aquí quiero es eso. eh, Antiinflamatorios, antioxidantes, descongestivos, ¿sí? Y si es aclarante, ¿sí? Entonces,
hay que tener en cuenta esto. Ya voy a leer lo que no me quiere abrir la ventana. Yo veo el mensaje, pero no me quiere abrir bien la ventanita del chat. No sé por qué la comprimí. Entonces, dentro de los despigmentantes y aclarantes en el periodo de lactancia, entonces puede utilizar un Regalis, una azucena, unas células madre blanqueadoras, las que les decía, la de Crismus maritimum es muy buena, ¿sí? Cuando ya no está en periodo de lactancia, ya superó su posparto, entonces ya podemos trabajar el cólico, el fítico, el tranexámico, un deléntigo, ¿sí? ¿Y qué hacemos en este protocolo? Ocluimos, sellamos y protegemos y enviamos un producto de uso domiciliario que puede ser antioxidante, aumentar el factor de protección solar, ¿sí? Eso va a ser importante. Importante también dentro de lo que es la forma biomolecular, tratar de que nuestros pacientes usuarios eliminen el uso del azúcar, el azúcar refinada, ¿sí? Eliminen el uso de azúcar y todos nos aclaramos muchísimo. O sea, la piel mejora bastante. Están, por otro lado, lo que son los léntigos solares. Deme un momentico, leo por acá lo que me estaban escribiendo en el chat, porque no me quiere abrir aquí en el ordenador. Nos dice Mari, ahora está muy de moda en centros de estética usar láser rojo. Ajá, sí, está muy de moda, está en tendencia. ¿Cuál es? Y promocionan perdón, leí mal. Perdónanos el nombre técnico, ¿cuál es? Y promocionan unos cambios impresionantes. ¿Qué opinas de su uso y de verdad cómo es que funciona? ¿Es válido? Al principio les decía eso, que uno pues va escogiendo lo que desea trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo me fuera a la norma, los láser, o sea, no son, según el tipo de equipo, no son indicados para centros de estética. Los láser son de uso médico, así sea pequeño, así sea el portátil. Entonces, si es una persona, viene a hacerme la visita y es conocedora, los láser no son, deben ser de manejo médico, y así sea el portátil. Entonces, hay algunos que utilizan, pues sí, el que le llaman picocel o también CO2. Bueno, hay diferentes láser o plataformas de láser. Sí, tiene buenos resultados, sí, pero entonces de pronto aquí es como más a la terapéutica de la piel y la que está, digamos, la que es tópica, la que es terapéuticas de la piel. Pero es válido si usted adquiere ese equipo, tiene todos los documentos al día para utilizarlo, tiene los permisos, la palabra correcta es está habilitado para utilizarlo, tiene la habilitación y lo quiere usar súper bien. Entonces ahí sería entrenarse muy bien. Yo, por ejemplo, no adquiriría uno, o sea, no, como que no es mi deseo. Entonces, ni mi meta. Entonces, si lo adquiere y está bien, y ese fue el propósito, entonces hacerlo de una manera muy responsable, hacerlo de una manera, pues, entrenarse muy bien en el equipo todos los días, buscar información que aporte a eso y complementarlo con las técnicas tópicas, ¿sí? Nos dicen qué equipos serían clave para alguien que está iniciando o reinventándose a nivel facial. Yo siempre he sido como muy básica con lo de los equipos, o sea, sí me gustan las tecnologías. Entonces, por ejemplo, una muy buena radiofrecuencia, ¿sí? Hoy en día hay tecnologías de radiofrecuencia muy buenas, electroporadores, ¿sí? Si estamos hablando de cosmetología y estética, de cosmiatría, ¿no? Si ya es que yo me voy a asociar y voy a montar una institución prestadora de salud y voy a contratar médicos, bueno, pues entonces ahí sí, los láser, las radiofrecuencias que tienen micropuntores, ¿sí? Pero si es para trabajar en la cabina, un muy buen electroporador, una muy buena alta frecuencia de uso cosmetológico, está súper bien.
Entonces, en este caso, el electroporador es muy bueno y comprar uno profesional, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, se sigue ese protocolo base. Si estamos hablando, ahora ya hablamos de los del embarazo, ahora hablamos de los léntigos solares, ¿sí? Entonces, estos son, va a depender mucho el tiempo de evolución, ¿sí? Entonces, yo asocio que me salieron los léntigos por la exposición al sol, porque trabajé un año por allá en un campo de golf recogiendo pelotas, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta acá ese tiempo de evolución, hay que ocuparnos del manto hidrolipídico. Si la melanina se deposita en los queratinocitos, en la epidermis, hay que trabajar mucho esa epidermis, en la salud de esa epidermis. Entonces, en una piel que no esté preparada, en una piel que esté en descamación, ¿sí? O en una hiperkeratosis, no funciona el tratamiento. Entonces, se tiene en cuenta el biotipo, el fototipo para trabajar un peeling, se hace puntual con técnica, ¿sí? Lesión sobre lesión, con un hisopo, eso es una técnica. Déjenme acá ver si, acuerden, en nuestro primer encuentro, espérenme, estuvimos viendo, espérenme porque, ¿se acuerdan mi paciente que yo les decía que hablaba hasta por los codos? Bueno, yo manejé una técnica, ¿sí? De la aplicación, es que no me acuerdo acá el minuto exacto, ¿dónde fue? ¿Cómo hablaba? Mm, sí, entonces maneja una técnica de borrado con el hisopo, o se puede manejar una técnica puntual, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ya leo lo que me están escribiendo porque otra vez me desapareció el chat de la pantalla. Entonces, aquí el peeling para léntigos puede ser un peeling con pirúvico, se puede hacer un peeling con ferúlico, se puede hacer un peeling, es que va a depender el biotipo y el fototipo. Es el estado de la epidermis que lo habíamos hablado. No es lo mismo trabajar una epidermis que esté queratinizada, en una epidermis que esté en descamación o en una epidermis que esté deshidratada, ¿sí? Aquí yo estaba utilizando un peeling con tartárico y la lesión de ella, pues en este caso no eran léntigos, sí tiene algunos productos ella trabaja en exteriores del sol, pero también tiene pues un melasma en el centro, en el tercio, perdón, inferior facial. Sí, tiene pues varias lesiones, tal vez no se veía mucho ahí, pero sí. Pues yo escogí ahí un tartárico, nada que, creo que ahí lo estaba preparando mientras yo lo hacía. Sí, trabajé. Antes de eso, pues trabajé puntual con el hisopo y después pues hice una técnica de pincelado, pero con el hisopo es bueno o es interesante hacer técnicas de borrado. ¿Sí? Entonces, ahí traté, pero mi cámara no es HD, ese día no coloqué bien la función, pero fíjense que tiene el óseo folicular dilatado, hay lesiones de la glándula sebácea también, ¿sí? Pero hay hiperpigmentación, entonces ahí pues bueno, estábamos en la primera sesión, yo estaba trabajando un peeling antioxidante que era el tartárico y usé técnicas, estoy tratando de llegar a donde usé el hisopo, pero nada. Usé técnicas con hisopo, ¿sí? Y usé técnicas de pincelado. Entonces, aquí vamos otra vez al tablero. Entonces aquí protegemos el manto hidrolipídico. Creo que lo que me estaban preguntando era, eso ya lo había dicho en la primera, pero vamos a volverlo a repetir. Es que hicimos una primera donde hablamos ya de todos estos protocolos. Entonces, el manto hidrolipídico está compuesto, ¿cierto? Eh, por aminoácidos, por ácidos grasos, por sustancias como la urea, por sustancias como el PCA, también tiene sodio, cloruro, potasio, ¿sí? Algunas sales.
Es una composición, está compuesto bioquímicamente por varios, valga la redundancia, compuestos. Entonces, hoy en día las sustancias que se venden o que nosotros encontramos son así, a base de péptidos o a base de urea, o contienen aminoácidos, o contienen ácidos grasos esenciales como el linoleico, el oleico, contienen omega 3, ¿sí? Que van a ayudar a cuidarlo para ahí sí pues escoger la sustancia que puntualmente se va a usar. En este caso se puede usar las que les nombré ahorita, pirúvico, firúlico, acelaico, fítico, ¿sí? Hacemos el peeling puntual con eso, luego se puede manejar o podemos manejar técnicas capa sobre capa. Lo que ya mencionamos, que es la repetición de la repetidera, muy buenos antioxidantes, hay que utilizar muy buenos antioxidantes en este caso. Y en el caso de los léntigos solares, no está indicado usar dermapen o micropuntores, no, eso no le va a funcionar más porque usted haga eso, ¿sí? No, no va a funcionar más. Sí, a veces pensamos que sí y no. Entonces es un tratamiento largo que va a requerir un compromiso. Ya en la anterior sesión estábamos contando. Yo hago un 20% y me veo con la persona 3 veces al mes, 2 veces al mes, pero las células están trabajando los 365 días del año. Entonces tengo que estar pendiente, tengo que explicarle al paciente, usted es pigmenta, yo soy una herramienta. Y todo lo que usamos son herramientas pues que van a ir en concordancia con eso. Volver a repetir, si decido utilizar esas sustancias, tengo que entrenarme sobre ellas. No funciona así de que todas las personas con léntigos se despigmenten con, pongamos un ejemplo, con pirúvico. Entonces todo el mundo ahora pirúvico, no. Funciona colocándole pues ese propósito al diferente tratamiento. En cuanto a los melasmas, que pues estos nos buscan bastante, nosotros en estos países tropicales o en estos países donde estamos ubicados, donde la radiación llega de tal manera y nuestros fototipos van desde el 3, ¿sí? Hacia arriba y somos pues el fototipo, acuérdense que no es el color, el fototipo es cómo mi piel reacciona a las radiaciones, qué tolerancia tiene a las radiaciones, qué ocurre con la piel. A veces, obviamente que el color de la piel es una guía, pero no es lo que determina el fototipo, sino es cómo reacciona. La primera pregunta que uno debe hacer, ¿usted se quema, no se quema, siempre se quema? ¿Cómo, si se expone al sol, cómo reacciona su piel? Esa es la pregunta para saber el fototipo. Entonces, siguen todos los parámetros del protocolo base que ya dijimos. Se inicia con sesiones antioxidantes para trabajar un melasma, hay que preparar la piel, ¿sí? Para hacer un buen peeling, una buena renovación. Supongamos que no fueran a hacer peeling, sino fuéramos a colocar el láser Picoset que la compañera nos contó, o un CO2. Entonces también se prepara primero la piel con antioxidantes. Se sugiere según biotipo, pues según el biotipo, porque pues si es una piel de pronto seca, ¿cierto? Con escamación, entonces voy a necesitar solamente 2 peeling, pero bueno, según el biotipo, 3 semanas continuas de peeling, unos cuidados domiciliarios específicos. Eh, en cuanto a enviar sustancias que sean de renovación para la casa, que escamen, no es buena idea. No es buena idea porque no vamos a estar ahí. Entonces, hoy en día, por eso los tratamientos se enfocan en trabajar esas sustancias en consultorio y los cuidados domiciliarios sean pues de protección, de antioxidación y trabajar con aclarantes. Denme acá un segundo. Entonces, eso va a ser importante. Entonces, evitar, ¿cierto? Evitar, pues, exposiciones prolongadas al sol durante el tratamiento. Si es una persona que trabaja en la cocina, porque es que nos salen personas con melasma que trabajan en la cocina, sustancias muy descongestivas, antioxidantes, cada 15 días un peeling de molécula grande en el consultorio, ¿cierto? Muy buena hidratación y pues
estar súper pendiente, ¿sí? Si es un deportista, un nadador, todo el día de pronto trabaja exponiéndose, aunque hoy en día pues las piscinas son cubiertas, pero la radiación llega, ¿cierto? Por reflejo. Entonces, lo mismo, antioxidantes, antiglicantes, muy buena hidratación y pues un buen peeling, ¿sí? Em, ya hablamos de los antioxidantes, pero pues yo recomiendo, existen emulsiones que contienen varios tipos de antioxidantes y de protecciones, ¿sí? A mí me gusta mucho una que se llama Lumipreven, que es de Liderma, ya me parece excelente, pero supongamos que no hay Lumipreven, se le busca un suerito. Eso también es importante, ¿sí? Existen emulsiones básicas que incluso las venden en la farmacia. Lo importante es que lo proteja, ¿sí? Entonces, o sea, no necesariamente tiene que ser el tratamiento más costoso. A mí me visitan personas o me escriben, me visitan, me llaman, me dicen, estoy en un tratamiento dermatológico, gasté 800.000 en todos los productos que me mandó y no me funcionó. A mí me pasa eso. Uno revisa y son fórmulas magistrales muy básicas. Que bueno, que por decir dermatológico, pues sacan muchísimo dinero por esto y no es que sean mejores de pronto. Entonces, ahí importante, no estoy diciendo que el concepto del dermatólogo sea malo, que sean el usurero carero, sino que también funcionan las cosas que están al alcance del bolsillo. Lo importante es la ejecución que nosotros le demos. Entonces, un blend despigmentante, hoy en día existen, está en tendencia a manejar retinoicos. No todas las personas son para retinoicos, pues, existen de pronto retinoicos. Por ahí vi una fórmula que tenía, alguien me envió, pero no me acuerdo quién ahorita. No alcanzo a contestar todos los mensajes. Retinoico con nicotinamida o con niacinamida. Hay algunos que contienen, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. Este es para uso domiciliario. Miren, este tiene Cólico, tranexámico, uva ursi y regalis. Por ejemplo, ¿sí? Entonces se buscan con ese concepto. Casi todas las casas comerciales tienen, o sea, o los laboratorios. Sí, hay unos que contienen de pronto, por ejemplo, Liderma tiene uno que tiene solo tranexámico, es una fórmula despigmentante, es una emulsión que tiene solo tranexámico para uso domiciliario. Hay una que tiene solo mandélico, no es renovadora. Trabaja el mandélico como sustancia activa. Acuérdense que el mandélico también trabaja sobre la tirosinasa, perdón. Entonces, enviar un blend domiciliario es muy importante, que se usen no menos de 2 renovaciones celulares biológicas, aumentar el factor de protección solar. Si no tiene más de 30 factor de protección solar, no funciona bien. La hidratación es importante, el uso de prebióticos también para proteger esa barrera cutánea, abandonar el consumo de azúcares. Siempre hay resultado, es la ejecución. Los productos no son malos, es la ejecución que se den. Por ejemplo, yo siempre envío este blend, he tenido solo como a unas 3 personas no les ha funcionado. ¿Por qué no les ha funcionado? Porque no es suficiente con el blend. Después de usar el despigmentante hay que hidratarse. Pero pues eso se lo indico yo como profesional, pero la persona no lo ejecuta bien. Entonces yo tengo que estar como terapeuta pendiente de eso, de que utilicen bien los productos, ¿sí? De que hay personas que se desesperan y en mitad del tratamiento van y la embarran también. Entonces, se está haciendo el tratamiento y un día pasó por la droguería y la de la droguería le ofreció cremoquinona o hidroquinona, una cosa de esas. Entonces, mal, eso no despigmenta. O sea, es un fármaco, entonces dañan el tratamiento. Entonces, explicarle todo eso a nuestro usuario. Bueno, por los que más nos consultan son por los léntigos y los melasmas. Entonces, es importante no llenarse de productos, pero hacer las cositas puntuales que hemos hablado. Entonces, hasta aquí, porque hay personas que acabaron de llegar, hablamos que las bases fundamentales serán trabajar un producto que elimine los depósitos, los residuos de melanina que hay en la epidermis, o sea, ese pigmento ya existente. Trabajar antioxidantes, antiglicantes, descongestivos, indicados para esa
para esas lesiones, trabajar sustancias despigmentantes y aclarantes porque no basta con hacer un peeling. O sea, el peeling remueve esos depósitos y es específico para biotipo y fototipo, pero no es el que despigmenta. Entonces hay que trabajar sustancias que modulen eso. Hay que trabajar pues la protección del manto hidrolipídico. Entonces, hasta ahí vamos en que todos los tratamientos, todos los tratamientos deben seguir un parámetro de protocolo, pero deben ser personalizados, ¿sí? Lo mismo que me sirve a mí, no le sirve a Elizabeth, por ejemplo, son diferentes. Hay unas hiperpigmentaciones en la zona inguinal y en las axilas. Se dan por factores hormonales, también porque son sustancias de un roce constante, ¿cierto? A veces usamos prendas que pues son muy ajustadas en la zona inguinal. Entonces se tiene en cuenta aquí que la zona es una zona de roce y una zona delicada. Los peelings que se hacen en este caso espérenme que estamos admitiendo. Los peeling que se hacen en este caso son peeling con polihidroxiácidos, ¿sí? En este caso se puede usar el lactobiónico, la gluconolactona, un maltobiónico, se pueden usar enzimáticos, ¿sí? Que pues no, porque son zonas de roce, ¿sí? Es importante luego de hacer una correcta técnica de peeling, aquí pues el taller no es de técnicas de peeling, que ya hemos hecho talleres de técnicas de peeling, entonces por eso digo que se usa una correcta técnica, pero no detallo la técnica porque el tema es otro, pero hay que usar buenas técnicas. Pincelamos despigmentante, ¿sí? Entonces, Regalis, Azucena, Código, Tranexámico, Fítico, y se sobrehidratan las zonas. Se debe enviar una sustancia de protección, ¿sí? Una sustancia que proteja. Entonces, eso es importante tenerlo bien en cuenta. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, y en esas zonas, mm, mm, una emulsión, una emulsión que proteja, se hace, son esquemas de protocolos de aproximada, son esquemas largos. Entonces, si ya identificamos que era por el roce, porque la persona se hacía con, de pronto la depilación con una cuchilla, pues ahí tiene que cambiar la forma de depilación, tiene que de pronto, sí, usar si definitivamente le gusta la cuchilla, una cuchilla nueva en cada depilación, si no es a qué hacer roce y estimula a los melanocitos. Si es porque tiene de pronto, ya vamos a otro tipo de pigmentaciones que se dan en estas zonas, pero por un factor hormonal, pero pues si lo asoció con el método anticonceptivo, si lo asoció con el embarazo, bueno, con algo hormonal, con un hipotiroidismo, pues hay que ir ¿de dónde salió esto? ¿Sí? A la causa. Hay hiperpigmentaciones postinflamatorias, estas se pueden ver, entonces, o sea, nos pueden llegar. Es un trabajo puntual, se manejan principios activos que tengan descongestivos, porque si es postinflamatoria es porque hay que trabajar antiinflamatorios, ¿no? Por antecedentes, pues no se deben usar peeling irritantes, entonces de pronto un peeling con salicílico no sería el ideal, un glicólico no sería el ideal. Entonces, se usan peeling que sean antiinflamatorios y antioxidantes. Algunos que reúnen esas condiciones, el acelaico se utiliza mucho en este caso, el ferúlico, el tartárico, ¿sí? Los despigmentantes que se utilizan en hiperpigmentaciones postinflamatorias, el tranexámico, que trabaja también sobre pigmentaciones con lipofuscina, el fítico, el cólico, y se puede mandar a hacer una magistral que los contenga o conseguir uno que ya lo contenga. Sustancias como el de léntigo, mandarle un antioxidante para uso nocturno, acá puede ser el resveratrol, la melatonina, furfuriladenina, el green tea, alguno de esos. Aumentar el factor de protección solar siempre, pero pues hay que repetirlo en todas, ¿no? Se usa puntualmente un blend de apoyo domiciliario, es un tratamiento largo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta el fototipo, ¿sí? Se da más en fototipos 4, 5, entonces no le ponga cosas para fototipos bajos. Espérame que voy a leer lo que me están escribiendo de una vez, ya casi. Si en zona interglútea posee foliculitis también, tienes que trabajar primero la foliculitis y luego ahí sí los despigmentantes. ¿Qué manejo le darías a la foliculitis para después de manejar o qué nos?
Para la foliculitis, pues también, primero, el manejo primero tienes que mirar por cuál causa fue. Entonces hay, por ejemplo, soluciones con clindamicina porque puede ser por una bacteria. Y si no es por una bacteria, sino porque hay alteración de los folículos, ¿cierto? De la glándula y del folículo, entonces hay que manejar activos como por ejemplo, ¿cómo se me fue? Ese que está en tendencia mucho. Espérame. Uno que acabé de nombrar hace un ratito. Eh, Ay, se me fue el activo. Bueno, activos que sean seborreguladores y antiinflamatorios, ¿sí? Esos son excelentes, ¿sí? Y antioxidantes. Bueno, entonces hay que ver la causa de esa foliculitis, de pronto en los cuidados, pues en los cuidados de la piel, hay que trabajar también una renovación. Lociones, por ejemplo, que contienen sustancias como una loción con clindamicina, a veces es bueno para la foliculitis. A la nicotinamida, sí, la nicotinamida es otra forma de la niacinamida, entonces se puede. Em, Retinol va, depende de la molécula de retinol, porque por la zona en que me está hablando, ¿sí? Penicilina, la penicilina ya es como, bueno, lo que pasa es que tiene diferente forma, pero si estamos hablando de un antibiótico que se pueda utilizar de uso, digamos, que no haga resistencia y que no vaya a afectar otras, entonces puede ser la clindamicina que es tópica. La clindamicina tópica, lociones con clindamicina, incluso hay a bajas concentraciones, hay de venta libre. Y gracias a Julie, sí, la nicotinamida, sí, para la nicotinamida puede ser en la foliculitis. Se trabaja también en la foliculitis, sí, después de que se maneja, ahí nos salimos del tema, pero es interesante la pregunta. Después de que en la foliculitis manejamos una regulación, ¿sí? Del folículo, porque es una alteración del folículo, de la glándula. Podemos trabajar, muchas veces también hay que trabajar sustancias prebióticas, ¿sí? Los prebióticos serían súper importantes, un extracto de inulina, de yacón, ¿sí? Hay varios prebióticos de uso tópico, entonces en la foliculitis es importante. El retinol podría ser, pero pues no es como la solución para la foliculitis. ¿Sí? Hace un ratico mencioné los retinoles y les decía que sí, que están en tendencia para uso domiciliario en casa, sí, que hoy en día se están manejando muchos retinoles, pero que no es no siempre va a ser, o sea, el retinol no es malo, súper bueno, es súper chévere, pero no es para todos, no a todos les va a caer súper bien, pues hay que siempre manejar las cosas con bastante, pues perspicacia a ver cuál es la que le sirve a la persona. Pero sí, el retinol es una sustancia que se puede mandar, pues en una buena fórmula eh, de uso domiciliario y también se puede utilizar en cabina para estos casos. Sí, pero no es para todos. Yo, por ejemplo, no le pon- no le- en una hiperpigmentación posinflamatoria buscaría más trabajar antiinflamatorios, antes que de pronto renovadores antiinflamatorios y buscaría antioxidantes, antiglicantes para primero equilibrar la piel y luego sí, pues irme. Son tratamientos muy largos, entonces se van cambiando las sustancias. En el caso de la cantosis nigricans, que pues puede llegar, esos son un tipo de lesiones que se deben tratar con especial cuidado. Si tienen un manejo cosmiátrico, si tienen un manejo, ay, espérame que estaba tratando de admitir a alguien. Si tienen un manejo cosmiátrico, con gusto, pero debes trabajarse interdisciplinarmente, tiene que ir con un médico que lo vaya a derivar a un especialista, por lo general lo deriva al endocrino, entonces se habla pues de lesiones, si hablamos ya del manejo cosmiátrico como tal, yo no voy a medicar a ningún paciente, a no ser pues que sea médico endocrino, entonces no es lo que a mí se me ocurre hacer, entonces
Si tienen un manejo cosmiátrico, se hace una renovación celular química, se trabaja lo mismo, los blends pigmentantes tienen buenos resultados. En este tipo de hiperpigmentaciones uno ve resultados, pero entonces tiene la persona que ir a la causa. Y cuando a veces bien, las personas a veces se preocupan más por esto que, digamos, por su salud. Entonces, uno sugiere en la eliminación total, eso sí no tiene negociación. Azúcares refinados, procesados, harinas refinadas, nada de eso. No hay que usar para nada peeling irritante, eso no se le vaya a ocurrir. Ponerle glicólico, ni salicílico, ni un fenol, nada de eso en esto. Y el factor de protección alto, ¿sí? Pero entonces, este siempre es un trabajo interdisciplinario. Y obviamente que el médico de la EPS no lo va a mandar a donde la esteticista para eso, ¿no? Se va a preocupar más, digamos. Esto se da mucho también por alteraciones como, por ejemplo, la resistencia a la insulina, de pronto un síndrome de Saja, unos ovarios poliquísticos, problemas con el glucagón, con todo eso. Entonces, siempre siempre debe ir un manejo, o sea, debe ir al médico. El médico no le va a solucionar la hiperpigmentación, pero cosmiátricamente sí tiene manejo, ¿sí? Pero hay que contarle que debe, pues, acudir a su médico. Desde la parte ortomolecular, las peptonas de piel funcionan muy bien. En todo lo que nombramos acá, las peptonas de piel funcionan muy bien para devolverle el equilibrio o la homeostasis a la piel. Hay cosas que acá no se mencionaron, pero pues hablamos como de los manejos básicos, pero desde la parte biomolecular hay varias cositas que se pueden hacer en las hiperpigmentaciones, el uso de los péptidos es bien interesante también, buscar activos que sean, pues, activos que sean muy específicos, ¿sí? Cada ser humano, cada paciente, cada usuario es único, entonces hay que encontrarle, pues, lo ideal. No hay que llenarse de productos, no hagan eso, yo lo hago y está mal. No hay que llenarse de una cantidad, sino ir a lo específico, a lo especial, a lo que se necesita. Hoy en mi Instagram, en el Instagram de la vitrina, publiqué un videito, pues, de cómo se podría armar un kit. De pronto a más tarde lo borro y lo vuelvo a hacer, de cómo se podría armar un kit profesional para el manejo de hiperpigmentaciones, si de pronto pasan por ahí. Y pues esto sería el tema que decidimos pues terminar y abordar hoy. Les agradezco muchísimo. En un ratito yo les voy a enviar la ficha a las personas que estuvieron en el en vivo. Yo hice varias capturitas de pantalla a los participantes para enviar la ficha técnica del manejo de hiperpigmentaciones. Hoy en día lo voy a manejar así, ya los certificados solo para las personas que están en el envío, en el en vivo, el material, así como siguiendo las instrucciones. Esto también es para hacer ¿cómo se dice? Tenemos, y me incluyo, tenemos que aprender a seguir instrucciones y a hacer las cosas pues con eso, ¿sí? Aquí estoy en el en vivo. Hoy me siento mejor, sí, estuve tenaz. Aquí estuve en el en vivo, aquí estuve. Y muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, un excelente resto de día. Entonces, sí, en un ratito les comparto. En el grupo de este taller comparto eh, comparto la grabación en el grupo de este taller, que es el grupo que se llama hiperpigmentaciones, algo así. Bueno, en el grupo del taller. Entonces les deseo un fin de semana muy provechoso, eh, cosas muy bonitas y un resto de día muy productivo. Hasta luego, gracias. Ay, no quiere.